Hermanos, el apóstol Pablo habla esta palabra y dice: esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y dice que teniendo el entendimiento entenebrecido, dice que están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Esto pues digo y requiero. Es decir, que no solamente que lo dice, sino que lo requiere, que exige de que la iglesia dé testimonio de esta verdad. ¿De qué? De que no somos como los demás gentiles. Que eso es lo que significa dar testimonio. ¿Testimonio de qué? De que no somos igual que los demás gentiles a pesar de estar en este cuerpo y en este mundo. Tiene que haber algo que nos haga diferente a ellos. Por eso dice, esto digo y requiero de que no anden como ellos. Quiere decir que nosotros podríamos andar de otra manera. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, y dice por qué. Porque dice que ellos andan en la vanidad de su mente. Sí, una mente vana, una mente cuyos pensamientos no tienen ningún propósito en Dios. Y si no tiene ningún propósito en Dios, todo lo que se piensa o lo que se haga a causa de lo que se piensa, se va a perder. No será de provecho en el día del juicio para nadie delante de Dios. Una mente vana, una mente que no tiene a Cristo, una mente que no conoce a Dios, es vana. Y nosotros tenemos una mente como hombre. Amén. Pero hemos recibido la mente de Cristo. Entonces debemos tener cuidado con esto y preocuparnos, porque las cosas nos pasan y no sabemos por qué nos pasan. Dios quiere llevarnos a que comprobemos todas las cosas. Queremos alcanzar la imagen de Cristo, pues tenemos que ir hacia ello. Ya hemos visto que Cristo aprendió la obediencia por nosotros y a nosotros nos fue dado el Espíritu de Él, su vida, y en Él está la obediencia. Pero miramos, ¿cuál es el problema? Que los cristianos quieren seguir siendo ellos lo que eran antes, aunque no en las cosas que hacen, pero sí en las cosas que piensan. Y Pablo dice que tenemos que terminar con eso, porque la mente de un hombre natural no tiene ningún favor delante de Dios lo que él piense. Dios no recibe nada de él. ¿Lo va a entender? Hola. Porque ustedes están escuchando esto, sin embargo, lo hacen a diario esto. A diario lo hacen. Y eso es lo que causan tantos problemas y que tienen tantos problemas. Y después, ¿cuál? Lo más tremendo que encima no lo saben resolver. Piensa que la única forma de resolverlo es yéndose de la iglesia. Así con eso va a resolver el problema. ¿Qué más quisiera el diablo? Que nos vamos todos y diga que gracias a Dios, que Él dice en su palabra que a Él no le arrebata a nadie una de sus ovejitas y que es el que produce el querer como el hacer en nosotros, en el hombre espiritual. Y si nosotros le hemos entregado nuestras vidas, Él conociendo a nosotros nos tomó de verdad y no nos suelta. Si no, hoy tal vez no habría nadie acá. No podemos andar nosotros en ignorancia en cuanto a lo que Dios quiere. Si vamos rumbo a alcanzar la imagen de Cristo, porque Dios no nos comunicó, porque vimos que Él nos predestinó para que lo alcanzamos, que vimos que nuestra fe fue consumada en Cristo, y vimos tantas otras palabras tan hermosas que nos lleva a afirmarnos y a aferrarnos en el Señor. ¿Quién somos nosotros para decir que nos vamos? ¿A quién está obedeciendo cuando dice nos vamos? No creo que el Señor diga que nos vamos. Cuando Él venga a llevarnos, va a sonar la trompeta y nos vamos, pero con Él. No a alejarnos de Él. Y vemos qué es lo que dice. Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Es decir, es tan tremenda es la dureza que
no pueden ver ni puede penetrar cuando le hablamos las cosas de Dios para recibirla. Por eso que debemos, lo que evangelizamos, debemos tener claro esto para orar y para tenerlo en cuenta cuando le están hablando a alguien y si alguien parece que se endurece y es como que no quiere recibir. Así está la gente, no tiene conocimiento de Dios, está ajeno a su vida, no saben qué es la vida de Dios, saben que Dios existe, pero no saben qué es, cómo es su vida. Y tampoco saben que Dios da a esa vida que Él tiene a los hombres que creen en Jesucristo. No lo saben. Están ajenos, dice Pablo, a la vida de Dios. Y dice porque por la dureza que hay en sus corazones, el entendimiento está entenebrecido. Por más que le hablemos no pueden entender. Por eso que el único que puede conversar es el Espíritu Santo. Por eso que los que predican deben estar llenos del Espíritu Santo. Siempre tener en cuenta esto. No solamente si voy a predicar porque voy a predicar. Deben preocuparse en oración, pedir a Dios, ¿no es cierto?, que la unción y la gracia de su Espíritu Santo esté con ellos cuando abre su boca para que la palabra enviada por el Espíritu Santo penetre en el corazón del pecador y lo compunja. El hombre está así, el entendimiento entenebrecido, no puede entender cómo Dios puede darle su vida a un hombre. Y habla por la ignorancia. ¿Saben lo que es cuando alguien ignora algo? Se ignora. Si no sabe que existe, no sabe que existe. Dice que hay en ellos por la dureza de sus corazones. Lo cual, dice, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. A esto queríamos llegar, la pérdida de la sensibilidad. Ya hemos hablado muchas veces acerca de la pérdida de la sensibilidad y estuvimos hablando. Y los hermanos se olvidan, no tienen que olvidarse de lo que hablamos. Dios habla y su palabra, si la reciben, no se puede olvidar. No podemos olvidarnos porque debemos estar atentos. Todos estos días Dios está enseñando cada cosa y ¿sabe cuánto no están aprendiendo nada ni recibiendo nada? Porque se están mirando ellos en vez de mirar lo que Dios está haciendo. Acá Pablo habla de que los gentiles perdieron toda sensibilidad. La sensibilidad es esa facultad que tiene todo hombre y toda mujer por medio de la cual puede sentir. Y no solamente sentir, sino llegar a tener compasión de otro. Y Pablo, ¿qué dice? Que la perdieron. ¿Por qué dice que la perdieron? Porque la tenían, porque todo hombre natural tiene esa sensibilidad, nace con esa sensibilidad, nace con ella. Pero la pierde y ni siquiera cuenta se da que la ha perdido. Una vez que la ha perdido es como que nunca la hubiera tenido. Entonces, a raíz de eso es que cometen todos los actos inmorales y todo que hacen y no sienten ningún dolor por hacerlo. Ahora, nosotros hemos estado hablando acerca de esta pérdida de la sensibilidad, pero hablamos de algo mayor, lo cual la Biblia no dice en ningún lugar, que es la sensibilidad del Señor Jesús desarrollándose en nosotros. Nosotros no perdimos la sensibilidad. Por eso es que a pesar de no conocer la sensibilidad del Señor, hay cuantas cosas que no las hacemos, cuántas cosas que no decimos, a pesar que el mundo la dice cada segundo, cada instante, dicen cada barbaridad, de cada palabra grosera, que es impresionante cómo a través de la radio, la televisión y de todos los medios de comunicación se expresan hacia ellos, hacia la gente, uno con otro, con esa palabra tan grosera que en otros años, cuando nosotros éramos niños, no nos atrevíamos a mencionarla y si lo hacíamos nuestros padres castigaban esa conducta o esa forma de hablar. Sin embargo, hoy es normal. ¿Por qué? Porque perdieron la sensibilidad. Cuando son niños, la hablan y los padres la hablan, los niños la aprenden y a nadie, ¿no es cierto?, le causa ningún dolor el hacerlo, ni ver lo que le sucede a otro. Eso es la pérdida de la sensibilidad como hombre. Nosotros no la hemos perdido.
No la hemos perdido, por eso es que tantas cosas no hacemos, pero no vamos a conformarnos con eso, porque si tenemos que alcanzar la imagen de Cristo, debemos alcanzar la sensibilidad que Él tiene. ¿Se da cuenta? Si nosotros miramos la ley, miramos la Escritura y miramos la ley y vemos que la paga del pecado es muerte, ¿y qué es pecado? Todo aquello que no proviene de Dios, toda desobediencia a Dios es pecado, toda, absolutamente toda. La gente mira pecado, los crímenes, mira los abortos, mira el adulterio y todas esas cosas, pero toda desobediencia a Dios es pecado. Ahora mire, toda desobediencia a Dios, ¿por qué? Porque Dios todo lo que creó para el hombre es correcto, es justo y es bueno, del cual el hombre jamás hubiera tenido que arrepentirse de nada si lo hubiera seguido. Pero el hombre desobedeció a Dios, se hizo esclavo del pecado, del diablo, y se quedó con su sensibilidad como hombre, y haciendo el bien y haciendo el mal. Por eso es que el hombre ha tenido o tiene etapas en su vida donde está contento y después hace el mal a otro, y cuando hace el mal, no solamente que hace sufrir a otro, sino que sufre él. Pero la sensibilidad que tiene el Señor no hace mal a nadie. Entonces usted debe preguntarse, y tiene que hacerlo, Si no hace el mal, no existe el mal en ello. ¿Qué le causa a él el mal? ¿Qué le causa a él el mal? A ver, ¿quién lo sabe y lo puede explicar? A ver, ¿qué es entonces la sensibilidad que tiene el Señor? Entonces, vamos en busca de ella. Entonces, tenemos que aprender cosas entonces. Y eso es lo que Dios está haciendo y no se dan cuenta. ¿Por qué se dan cuenta? Porque son cabezones y ponen su razonamiento en vez de consultar y preguntar a los que saben o al que sabe para que le instruya a causa de esto que le está sucediendo. Y en vez de poner su razonamiento y decir, yo no sirvo más, yo no esto, ya fallé, ya fracasé. Enseño, le hablo y esa es la respuesta que tengo. Y si yo no sirvo más, que esto, que me voy, que hago esto, que hago aquello. Esa es la respuesta que tienen a Dios. Esa es la respuesta de alguien que le habla de parte de Dios y que le está comunicando a diario que van a alcanzar una sensibilidad donde no van a poder soportar el mal. El que enseña no sabrá. Lo que pasa que en nuestro último tiempo están subestimando si Dios habla de parte mía o no. ¿Habla en mí o no? Pero miremos esto. Yo sé por qué es esto. Si a mí también me pasó, ¿qué más quisiera el diablo que me vaya? Todo quiere que nos vamos. Yo también en otro tiempo cuando ignoraba esta cosa decía, no sirvo, te equivocaste conmigo. Pero ahora hemos tenido enseñanza que nos lleva a esto. Ahora debemos entender para que no nos pase más, porque si no nos afirmamos en lo que creemos, nunca vamos a poder servir a Dios como tiene que hacerlo, porque vamos a estar en algún lugar o haciendo algo y por cualquier situación va a decir, no sirvo más y me voy. Es una excusa para irse. No sirvo más y me voy. Si Dios nos dijo que no servimos, ¿quién somos nosotros para decir que no servimos? Ahí nomás vamos a abandonar la obra. ¿Y de para qué fue la enseñanza? ¿Para qué nos fue dada la fe? ¿Para qué hemos creído en el Señor? ¿Para qué creemos que tenemos vida eterna? ¿Dios le dio vida eterna a alguien que nos sirve? ¿Dios escogió a alguien que nos sirve para ser templo de su Espíritu Santo? ¿Cristo se metió dentro de alguien que nos sirve? No servíamos hasta que Cristo entró en nosotros. Pero ahora que Cristo está en nosotros, no podemos decir que nos sirve porque hemos nacido de nuevo y estamos diciendo que Cristo nos sirve. Si al hombre viejo Dios no lo mira, entonces, ¿a quién le estamos diciendo que nos sirve? Vamos a tener cuidado con lo que hablamos, porque no es ignorancia a causa del conocimiento al cual Dios nos ha llevado. Y acuérdense que el que está dentro de nosotros es el Espíritu Santo.
Entonces vamos a tomar más en serio estas cosas y vamos a aprender a respetar lo que oímos de parte de Dios según lo está escrito en su palabra. Amén. Ahora vemos, los hombres perdieron toda sensibilidad. A veces uno está en su casa, en su hogar o en algún lugar y deja algo por algún lugar ahí que no lo encuentra y lo busca, pero sabe que está. Pero cuando lo pierde y no sabe ni siquiera dónde lo perdió, o si no sabe que lo perdió, no puede buscarlo. Bueno, Pablo dice que los hombres perdieron toda sensibilidad. Por eso que causan dolor, ofenden a otros y es como si no lo hicieran. Se tratan como si no se ofendieran. Y eso lleva a dar rienda suelta a tantas otras cosas como el apóstol habla. Y una de las cosas es el odio. Hacen mal a otro y no sufren por ello. Por eso que la sensibilidad, ¿no es cierto? Hablando de la sensibilidad del hombre natural, los lleva a tener compasión por otro. La pierde, ya no tiene compasión por nada. Por eso mira, la riña y las peleas que se producen en callejera, cae uno al piso y le pegan patadas en la cabeza en todos lados. Eso se muestra a través de las películas y de la televisión. Y los hombres como perdieron la sensibilidad, ahí nomás la imitan. No le importa si le pega un puntapié en la boca, en la cabeza, en el ojo. Algunos lo dejan monstruo en el piso. Otros yo escuché en una pelea que había así, matalo, 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 decía. Quería que lo matara. ¿Qué sienten? ¿Valía la pena matar, quitarle la vida a un hombre por un problemita que se había efectuado ahí? ¿Se da cuenta? Perdieron toda sensibilidad. Si nosotros nos miramos como hombres, no la hemos perdido. Pero vamos en busca no de esta sensibilidad ni del crecimiento de ella, sino de la sensibilidad del Señor. Y esto nos tiene que llevar a esto. ¿Qué siente el Señor en contra del mal? ¿Qué es el mal para Él? ¿De qué manera lo ofende? ¿De qué manera le causa dolor? ¿Qué dirá del mal que hay en el mundo? Él nos enseñó a nosotros diciendo, así como queréis que los hombres hagan con vosotros, hácenlo vosotros con ellos. Y a veces nos olvidamos que para nosotros, los hijos de Dios, es esta palabra. ¿Y cuántas veces hemos cometido cosas por medio de la cual hemos ofendido o hemos hecho sentir dolor a otros? Y nunca nos pusimos dentro del cual aquel hemos ofendido o le hemos producido dolor o alguna otra cosa. Nunca hemos entrado dentro de él para saber qué es lo que sentía. Y muchas veces la gente reacciona mal y tiene actitud mala a causa de estas cosas y todos miran la actitud, pero nadie mira el dolor que se había producido adentro para hacer tal cosa. Ni siquiera quién la puede haber llevado a producir. Nadie mira eso. Sino mira la conducta o la actitud sin saber qué es lo que sintió para llevar a tener esa conducta o esa actitud para con otro. Ahora, ¿qué sucede? A nosotros, por ser cristianos y por llevarnos Dios rumbo al desarrollo de la vida que nos dio, nos hace pasar por senderos, por cosas, para que aprendamos. Cuando nosotros comprobamos el dolor, ahí nos damos cuenta que otros sufrieron por causa de nosotros. Y nosotros cuando ellos sufrieron no sentimos lo que ahora estamos sintiendo por lo que nos hicieron o nos están haciendo. ¿Ve? Dios está enseñando eso ahora. Nos está llevando. Cuando yo dije, cosa que nunca sintió el corazón del hombre, no estamos hablando de que íbamos a sentir cosas tan bellas, tan preciosas, que sí que las vamos a sentir, pero que no era únicamente esas cosas y que íbamos a estar sentados arriba de una nube con una arpa, todo cantando, vestido de blanco. No dije eso, sino que íbamos a experimentar cosas que antes nunca las hemos experimentado. Y vamos en busca de la sensibilidad del Señor y decimos, ¿qué le causa el mal, el pecado? Nuestra desobediencia al Señor. Miramos. Decimos, Él no mira al hombre viejo. Ah, no mira al hombre viejo. Amén. Él dice que lo mató. Pero ¿qué sentirá el Señor cuando tiene la palabra de Dios? O cuando se habla, o se aconseja según la palabra de Dios y saca los argumentos del hombre viejo. ¿Qué pensará? ¿Qué sentirá?
Yo tuve esa experiencia todo este tiempo, porque hablando a los hermanos me sacaban el argumento según su pensamiento, y yo lo sabía, y a mí me producía un dolor, pero un dolor tan grande, porque sabiendo que lo que le hablaba era para su propio beneficio, no lo querían hacer, no querían hacerlo, y sacaban el argumento del hombre natural. Y no se daban cuenta lo que Dios quería hacer con ellos. Pero esa experiencia me llevó a sentir algo a mí que antes nunca había sentido a causa de ello. Me enojaba, me ponía mal, pero nunca sufría. Pero esta vez fue que me llevó el Señor a qué? A no enojarme, pero a sentir un dolor. Entonces me pregunté, si yo con la sensibilidad que tengo he experimentado este dolor a causa de esto, ¿cómo será Él? ¿Por qué? Hace tiempo que le vengo hablando de la sensibilidad del Señor y que tenemos que alcanzarla y que tiene que ver con todo. Lo que pasa es que yo fui hablando acerca del matrimonio porque es donde están los problemas más serios y más grandes en cuanto a la vida de los cristianos. Porque de ahí radica todo, de ahí viene todo. Si eso se anda bien, viene todo bien para adelante, aún en la misma congregación. Entonces es necesario que hablar para que tengan esperanza sabiendo que vamos a entrar a un lugar donde lo que vamos a sentir va a ser tan tremendo que no vamos a hacer nada para ofender a otro. Pero vamos a comprobar, tenemos que comprobar primero el dolor que causa las cosas que hacemos. Entonces, cuando la experimentamos nosotros y vemos el dolor que causa, entonces no vamos a querer hacerlo a otros porque sabemos lo que es. Ahora, como hombre, nunca podemos alcanzar la sensibilidad del Señor. Al contrario, si nos descuidamos, perdemos la que tenemos nosotros. Pero gracias a Dios por haber conocido a Él y tener el Espíritu Santo dentro de nosotros, la luz de su palabra, el no estar ajeno a su vida, al haber sido enseñado según la verdad que está en Cristo Jesús, es que nosotros no la hemos perdido, y no solamente que no la hemos perdido, que ahora la vamos a dejar de lado para ir en busca de la sensibilidad que tiene el Señor. Si no, la iglesia nunca va a alcanzar la conducta que Dios dice, ni va a manifestarla al mundo. Nunca. Porque con esa sensibilidad, ¿cómo le dice a Dios que no algo? ¿Cómo va a ver lo que Dios le dice en su palabra que no es para su beneficio? Sin embargo, mírense y van a ver cuántos contradicen la palabra de Dios, las enseñanzas. ¿Cuántos sabiendo que es bueno no lo hacen? Otros no quieren, otros dicen que no creen, otros otras cosas. ¿Y eso a qué los lleva? A que no alcanzan lo que tienen que alcanzar. Pero venimos hablando ya de tiempo de una madurez, de una estatura espiritual semejante a la de Cristo. Ahora, cuando estas cosas se producen, cuando empiezan a producirse en nosotros, pero por supuesto lo que más produce es dolor. Y cuando estos vienen llegando a nuestra vida, las situaciones que van pasando, las situaciones que están pasando, si los hermanos no pueden mirarlo como es que es Dios el que lo está poniendo, el que lo está llevando, el que le está haciendo experimentar, porque son cosas que antes no las sintió, si las hubiera sentido supiera qué hacer ahora. Por eso es que no sabían qué hacer y todo el mundo se quería ir, porque no habían tenido esta experiencia. Pero todo lo que dijeron que se iba, ni uno solo se pudo ir. Es una demostración de que Dios está en el asunto. ¿Se da cuenta? Los matrimonios todos se querían divorciar, que se querían separar, todos. De eso hablaban, por las situaciones que estaban pasando, ¿ve? Y ninguno entendía. ¿Vio que no entendía? Quiere decir que si Dios no abre los ojos, no entendemos. Entonces, prestemos atención. Y cuando abre los ojos y entendemos, ¿por qué después desobedecemos? Por eso es que sucedió lo que sucedió. Es la enseñanza. Esto es muy valioso. Es muy valioso. Primero tienen que mirar la seguridad que tienen en Cristo. Nadie se va a ir si el Señor no quiere. Nadie. Nadie. Somos de Él. A ver, sáqueselo de adentro. Sáqueselo. ¿Puede hacer así, sacarlo?
¿Puede hacerlo? ¿Cómo hace para dejar la fe afuera? ¿No es porque dice que nada nos puede separar de Él? Nada. Nada, absolutamente nada. Gloria a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos, ¿por qué los gentiles hacen lo que están haciendo? ¿No lo ve? ¿No ve lo que sucede en el mundo? ¿Cree que va a cambiar porque sí? Son arrastrados como ovejas para el matadero. No tienen conocimiento de la vida de Dios, están ajenos a ella. No saben que Dios les da su vida y que la pueden vivir y desarrollar. No tienen la menor idea. En otros tiempos las cosas se conservaban cuando los hombres no habían perdido la sensibilidad, como lo vemos ahora. Y había una conducta que llevaba a los padres a enseñar a los hijos y a reprocharle, castigarle o a poner algún tipo de disciplina cuando su comportamiento no era lo correcto, ya sea por su conducta o por su forma de expresarse. En los colegios, en todo, se enseñaba no solamente las materias, sino que también la educación. Y se hablaba de educación. Hoy, ¿quién habla de educación? Esa palabra fue erradicada, se perdió. Los padres engendran a sus hijos nada más porque dice que quieren tener un hijo. Pero no porque saben cómo criarlo y cómo llevarlo para que los hijos tengan la conducta que Dios quiere. Después le permiten lo que ellos quieren, creen que ellos son los dueños, lo entregan a Dios, después son los dueños. Cuando la Biblia dice, Padre, cría a vuestros hijos en la amonestación del Señor, quiere decir en todo lo que Dios manda, en todo lo que Dios ordena. Después hacen todo lo contrario, porque son los padres. Sin embargo, la Escritura dice, a los padres les va a cobrar. Porque son los padres, pero ¿se preparan los padres para enseñar a los hijos? Y aún cuando nosotros nos hemos preocupado por enseñarle, por llevarle, por armar la escuela bíblica, para que conozcan al Señor como lo están haciendo, para que no entren las cosas del mundo, sino Cristo sea desarrollado en su vida y aprendan a conocerle, a amarlo, para saber por qué no deben hacer lo malo, porque si sacan a Cristo del medio, la gente dice, ¿y por qué no puede hacerlo? Se cree con todo el derecho de lo que él cree, o le parece que está bien que puede hacerlo, aunque lastime a cuanto. Pero Pablo dice, no debe ser así con ustedes. Esto digo y esto mando. Esto ordeno. Porque es así. ¿Qué tenemos que hacer? Dar testimonio que no somos como los otros gentiles. Porque no somos. Por eso que después dice, despojado del viejo hombre que está viciado con sus hechos. Despojado, dice, ¿por qué? Porque está viciado con sus hechos. Está viciado de los deseos engañosos, dice. Es decir, deseos que parece que son buenos, pero que son engañosos porque no tienen ningún fruto en Dios. Ahora, ¿no vamos a saber discernir esto nosotros? Ahora, volvemos a la pérdida de la sensibilidad y a la sensibilidad que nosotros tenemos que alcanzar. Qué terrible sería si nosotros llegáramos a perder la sensibilidad. Qué terrible sería. Si perdemos la sensibilidad es porque no conocemos más nada de Dios. Porque mire, hay hermanos que se alejan de la congregación y se van al mundo y beben, fuman y hacen cuantas otras cosas. Pero acá adentro siempre están sabiendo que lo que hacen es malo. Saben, lo saben. Y aún ellos mismos piensan que en cualquier momento van a volver. Pregúntele a los que están afuera si no es así. Si hubieran perdido la sensibilidad, no pensarían más en eso. Pero vio, lo que somos del Señor, a pesar de todas esas cosas, no la perdemos. Pero no es eso lo que Dios quiere para nosotros, sino quiere que alcancemos su sensibilidad, la de Él. Por eso es que enseña tanta cosa tan hermosa
y que al cristiano le parece imposible poder cumplirla o hacerla. Es a causa de que hay cosas que ellos, si la hacen, no sienten ningún dolor por lo que causa a otro. No siente. A pesar de tener el Espíritu Santo y de tener a Cristo adentro, no sienten. Por eso es que es un desarrollo de la vida. Por eso hablamos tanto del desarrollo de la vida. En el desarrollo de la vida de Cristo se desarrolla la sensibilidad. Cuando más crezcamos, más vamos a experimentar el efecto que causa lo malo. Pero ¿cuándo lo vamos a experimentar? Cuando lo hagan a nosotros. Cuando nos hacen a nosotros, cuando vemos que le hacen a otros, decimos, ¿por qué le hiciste? Mira lo que hizo, pero no sabemos lo que sufrió. Y muchas veces nosotros somos causa de sufrimiento de otros y por no haber nosotros pasado por esa experiencia, es como que no lo hicimos. Hasta a veces decimos, pero era una tontera. Va a ver cuántas cosas van a terminar. Pero eso Dios, ¿qué está haciendo? Haciendo que probemos cosas. Nos está haciendo pasar, nos está llevando. Por eso que no debemos decir nunca más que no servimos. No puede decir eso. Si no sirviéramos, Dios no lo estaría haciendo pasar por esto. ¿Por qué? Porque no solamente que debemos experimentar cosas maravillosas en cuanto al conocimiento, porque si vamos a alcanzar el conocimiento pleno, amados hermanos, escuchen lo que les voy a decir. Debemos llegar al conocimiento de lo que produce el mal en Dios. Debemos llegar a ese conocimiento. Por eso que el apóstol Pablo dice, no sea vencido de lo malo. Es decir, que lo malo trata de vencernos a nosotros. ¿Y cuál es la forma de vencer al mal? Haciendo lo bueno. Haciendo lo bueno, vamos a ir descubriendo las cosas hermosas, la sensibilidad del Señor, porque el Señor hace solamente lo bueno. Entonces, nosotros ahí, cuando nos hagan a nosotros algo malo, ahí vamos a comprobar el dolor que es. Cuando va a llegar el momento en que vamos a escuchar, hablar a otros cosas y nos va a producir un dolor en nosotros. ¿Eso qué va a hacer? Que nunca nosotros hablemos de la manera que ellos hablan. Escucha, hermanos amados, estamos en la escuela del Señor, nos está llevando lo que tanto vinimos hablando, alcanzar su imagen. Sin su sensibilidad no podemos decir que tenemos su imagen. ¿Cómo llegaremos a no ser mal a nuestros hermanos? ¿Cómo llegaremos a no buscar nuestro propio bien sino el del otro? ¿Cómo llegaremos a ser más bienaventurados cuando damos en vez de recibir verdaderamente? Si no alcanzamos esta sensibilidad de que no podemos ver sufrir a otro y mucho menos que sea por nuestra causa. Bendito sea su nombre. Cuando pienso en estas cosas me maravillo de mi Señor. Digo, qué tremendo, porque cómo escoge las cosas, y esto tienen que aprender. Si le aman al Señor, deben aprender esto. ¿Qué es? De que lo que Él nos hace pasar es por amor a nosotros y porque no quiere que perdamos nada de lo que Él nos quiere dar. Entonces, si nosotros no llegamos a comprobar el dolor que produce el mal a otro, nunca vamos a dejar de hacerlo. Hay cosas que las hacemos y no producen ningún dolor a nosotros cuando las hacemos y son cosas que no son correctas. Un ejemplo simple y tonto, si usted le quiere llamar. ¿Cuántas veces un hermano le pide una herramienta a un hermano? El hermano, ¿cómo se la va a negar? Se la presta. A veces la rompen y no la devuelven. Otras veces no la devuelven nunca más. Otras veces se la devuelven rota. Pero el hermano tuvo una buena disposición para él cuando se la prestó. Y él la usó. Al tener esa actitud contra aquel que hizo algo en beneficio de él, ¿qué sabe él lo que produce? Si supiera, no lo haría. Si supiera, se la devolvería. Y si se la rompe, la arreglaría o compraría una para devolvérsela. Si supiera lo que causa en el otro.
¿Ve? Esas actitudes son simples. Ahora que hablemos de otras que son mayores. ¿Cómo alcanzamos la imagen de Cristo entonces? ¿Cómo dejaremos de hacer lo malo? Porque hay cosas que los hermanos hacen que para ellos no es malo. ¿Cómo se? El no amarnos uno a los otros. ¿Qué cree que produce en el Señor? Que nos dio su amor y que nos manda como mandamiento a hacerlo. ¿Qué cree? Después vamos a hablar acerca de esto, porque vamos a ver por qué el apóstol Pablo dice que el Señor nos anhela celosamente. Que él dice, o celo, con celo de Dios. Y Santiago dice que el Señor nos anhela celosamente. A veces una hermana tiene celo de su esposo. Si tiene celo es porque algo provocó ese celo. Y cuando se pierde la confianza de esa cosa, después lo único que se hace es pensar en eso. Y eso a veces se convierte hasta en una tortura. ¿Pero a quién importa? Hay quienes a propósito hacen estas cosas para provocar a celo, para provocar un dolor, algunos para burlarse. ¿Y cuántas cosas? ¿Pero a quién importa? ¿Y cómo le va a importar si no sabe lo que se siente? Hasta que después le pasa. Cuando le pasa, ahí está. Pero no se da cuenta que ellos también lo hicieron para poder tomar como enseñanza y nunca más volver a hacerlo. Es fácil imaginarse el dolor de otro. Y Dios nos quiere llevar a todos a la experiencia. Cuando dijimos cosas que nos sintió el corazón de un hombre, no hablamos solamente de que hay cosas buenas, sino que tenemos que tener todas estas experiencias. ¿Para qué? Porque si no, nunca vamos a vencer el mal que está en nosotros. Un hermano que estafa a otro hermano, un ejemplo. ¿Qué siente él? Nada. Pero el que es estafado sí que siente. Y sufre. Pero a este no le importa porque no siente nada. ¿Pero qué pasa cuando lo estafan a él? Entonces, Dios no va a esperar que un día uno, un día otro, sino que nos hizo entrar en un lugar donde están produciendo cosas y sintiendo cosas que antes no hemos sentido. ¿Pero qué es lo que pasa? Lo miramos como que fuera un fracaso de nuestras vidas. No es un fracaso de nuestra vida. ¿Me escuchan? Nosotros tenemos la vida de Cristo, así que no hay fracaso en ella. Dios nos quiere llevar a la experiencia para que alcancemos esa sensibilidad y sepamos cómo tratar a los demás, para que nunca lo hagamos, para que no, de una vez y para siempre nos decidamos a vencer el mal que está en el hombre natural. Y no toma nunca más nada de ellos, son deseos engañosos, le hace creer que lo que está haciendo está bien o que no va a producir tanto mal en otro, pero no, el mal que produce lo produce. Y la pérdida de la sensibilidad en los hombres naturales en este mundo ya se ha efectuado, pero nosotros no hemos perdido nuestra sensibilidad, y lo que es más glorioso y más hermoso es que Dios nos lleva a alcanzar su sensibilidad en cuanto al mal. Por eso, amados hermanos, es que la Escritura habla del juicio final. Porque miremos, el que para siempre es su misericordia, ¿no tendrá misericordia de aquello a lo cual va a lanzar al lago de fuego? ¿Quién va a juzgar? ¿No dice, no sabe que los santos han de juzgar al mundo? Y se sentaron en trono los que recibieron facultad para hacerlo. ¿Cuál es la facultad? Es el conocimiento y ver lo que produce, de dónde salieron, lo que hicieron, y que si lo volviera a dejar sobre la tierra, lo volverían a hacer. Bendito su nombre. ¿No salió Caín de Adán y de Eva? ¿No fue el primero? ¿No dice la Escritura? Y conoció a Adán
a su mujer, no había otro hombre ahí como para que le engañara. Sin embargo, la Escritura dice que era del maligno. Escuche, cuando nació Caín, ¿quién le dio el espíritu? ¿Le transmitió el espíritu a Adán que él tenía? No. Nació Abel. ¿Ve? Él obedeció a Dios. La Escritura dice que Caín era del maligno. Dios se le manifestó y le habló y le dijo, si hicieras lo bueno, ¿no serías enaltecido? Si hicieres. Quiere decir que podía haber hecho lo bueno y tener el favor de Dios. Dios le habló. ¿El qué dijo? Sí, tenés razón, voy a hacer lo bueno. Me voy de tu presencia. Dijo, eso fue. ¿Nacieron del mismo padre y de la misma madre? Así pasó como hombre nosotros en el mundo. Pero ahora hemos nacido de Dios todo. Hemos nacido de Dios todo. ¿Amén? Bueno, ahora diga, no sirvo. Dígalo, atrévase, delante de Dios estoy. Es un desafío y le hablo bien en serio. Póngase de pie y diga, no sirvo. Dígalo, atrévase. Si no cree que estamos hablando de parte de Dios, póngase de pie y diga, yo, el hombre nuevo, no sirvo. Si no hablo de parte de Dios, párese y hágalo. Si nacimos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de voluntad de carne, ni de varón, ni de sangre, ni nada, sino de Dios. Amén. Y Cristo está en nosotros. Ese somos nosotros ahora. Lo que Él es, eso somos nosotros, dice Juan. Amén. Entonces parece y diga que no sirve. Vuélvalo otra vez a decir y vamos a ver si es ignorancia. Nos dirá delante del ángel que fue ignorancia, dice. No te apresures a hablar con tu boca. Bendito sea su nombre. Hermanos amados, ¿por qué vamos a dejarnos engañar? Entonces, mirémonos, ¿cómo llegamos al conocimiento de lo que es la sensibilidad del Señor? ¿Qué produce el mal en Cristo? Mira la iglesia cómo está. Mira la iglesia a lo largo y lo ancho del mundo, pidiendo plata, haciendo sanidad interior. ¿Sabe lo que está haciendo con la sanidad interior y todas esas cosas? Negando la obra de Cristo en la cruz. La están negando. Y Cristo pagó el precio tan tremendo, tan terrible. Los juicios de Dios de todos los hombres llegó sobre su vida para que esto no tenga que hacerse. Y los hombres lo niegan y dicen que son del Señor. ¿Quién los lleva a eso? ¿Quién los impulsa a eso? Pero acá Pablo dice, si habéis sido enseñados según la verdad que está en Cristo Jesús, porque así no habéis aprendido de Cristo, y ustedes así no aprendieron, y están enseñados en la verdad del Señor Jesucristo. ¿Quién puede negar eso? Entonces, tomemos todo como una enseñanza, aprendamos a recibir, aprendamos en la pérdida del dolor por los demás. Ya en el mundo, mire si no se efectuó, y Dios nos quiere llevar a nosotros, ¿a qué? A alcanzar la sensibilidad de Él mismo. Entonces vamos a comprobar, ¿por qué Cristo murió en la cruz? Bendito su nombre. Y vamos a mantenernos firmes y hacer todo lo que Dios quiera. Y todo problema de lucha que tengamos contra nuestro carácter, contra el hombre viejo, y todo lo que provenga de él, y todo tropiezo que por causa de la carne y del mundo y del diablo podamos tener, nos tiene que llevar a que nunca más ninguno abandone su puesto. Nada de esto nos tiene que privar de que hagamos la voluntad del Señor, de que le sirvamos.
vamos a enseñar, vamos a dar testimonio de la verdad, que no somos como los otros gentiles, vamos a vivir como Dios quiere que hagamos, vamos a aprender a amarnos todos, a respetarnos y no a hacernos daño, porque dice el Señor es vengador de aquel que agravia a su hermano. Vamos a cuidarnos y hacer todo lo que tenemos que hacer. Amén. Vamos en busca de esa sensibilidad. No podemos dejar de hablar de ella hasta que no lo alcancemos. Cada vez vamos a estar ahí descubriendo cosas hermosas. Porque esa sensibilidad lleva a sufrir. Lleva a sufrir. Y a su vez también lleva a manifestar. Cuando esa sensibilidad empiece a manifestarse, vas a ver lo bueno, hermoso y maravilloso que existe en Dios, en Cristo y ahora en nosotros. Cuando entremos en ese lugar no vamos a poder hacernos daño. No se va a poder hacer, no se puede. El que alcanza esa sensibilidad como el Señor no lo puede hacer, nosotros tampoco. Por eso vamos en busca de ello. No podemos ponernos mal por esto, debemos alegrarnos, debemos gozarnos. El Señor nos va llevando, nos va llevando, nos va llevando. Todos debemos sacar enseñanza, alentémonos los unos a los otros. Porque si nos quedamos solos, siempre surge este problema, que no voy, que esto, que aquello, que no tengo ganas, que no voy más, no sirvo, esto. Ahí está, ¿ves? Se necesita el aliento de los demás. No, no es así, tenemos que ir, tenemos que esto. Dios nos ha dado esto, Dios nos ha dado aquello. Debemos estar atentos uno para con el otro. Gloria a su nombre. Así que hermanos amados, miramos. ¿Qué cosa extraña está pasando? Si Él se levantó para hacer su extraña obra. Si hablamos de que nos lleva a un lugar, pero nosotros no sabemos cómo es ese lugar y no sabemos lo que tenemos que pasar para entrar. Pero ya nos comunicó que nos lleva. Los problemas que surgen no es porque nosotros no servimos, sino porque lo necesitamos entender, experimentar y aprender a solucionarlo. Hola. Por eso, si no lo necesitáramos, ¿nos haría pasar el Señor? ¿Haría algo sin propósito? ¿El que es perfecto haría algo sin propósito? ¿Haría algo que no tenga un buen propósito para aquello por los cuales Él murió? ¿No vamos a entender esto? No estamos hablando palabras infladas. Hablamos la verdad del Señor. Gloria a su nombre. Amén. ¿Verdad que es tremendo? Nadie sabe por qué Dios dio la ley. La ley de Dios está en oposición a todo aquello que hace mal al hombre. Está en oposición a todo lo que es malo, incorrecto, que no lo inventó ni lo creó Él. ¿Quién es el inventor de los malos? ¿No dice el diablo? Entonces la ley de Dios se opone a todas esas cosas. Y se la ha dado al hombre para que la cumpla. Y el hombre descubrió que no la puede cumplir a causa de su naturaleza. Entonces, como Dios le dio a su pueblo, le dio también los sacrificios para que Él pudiera perdonarlo a ellos. Israel no entendió. Jesucristo fue enviado a nosotros, a los gentiles, a nosotros. Y nos dio su Espíritu Santo. Usted pregúntese, ¿qué tanto lo dejó desarrollar en usted esto? Porque si no, todos tendríamos que sentir lo que siente el Señor.
Pero mire las actitudes, son malas actitudes del hombre viejo que las del hombre nuevo. Por eso es que no siente nada, por eso que no siente nada. No siente nada cuando ofende, no siente nada cuando insulta, no siente nada cuando pelea, cuando hace cosas malas. No siente nada, porque no es de la persona espiritual, es de la persona carnal a la cual el 90% le da rienda suelta de que lo haga. Y hace algunas cosas nada más del Señor, ¿ve? Por eso es así, por eso que sucede, pero deje de lado eso y comienza a crecer en la sensibilidad del Señor, va a ver si va a poder soportarlo. Pablo dijo, ¿quién nos hace tropezar y yo no me indigno? ¿Por qué se indignaba? Porque sabía lo que él había engendrado en ellos por medio de la palabra que le había hablado, que Dios le había revelado, y venían otros a hacer lo contrario. Y lo hacían tropezar, entonces se indignaba, claro. ¿Por qué? Por lo que él experimentaba, por lo que sentía, por lo que lo amaba, por lo que producía. Si no lo hubiera dejado, que se la arreglen, como hacemos nosotros muchas veces. Cuando se alcanza esto, no se lo deja más, no se puede dejar. Sabemos que tenemos que llevar como él con nosotros, ¿no ve que no nos deja? Amados hermanos, amados del Señor, no andemos como los otros gentiles, no somos. Nosotros no estamos ajenos a la vida de Dios, gracias a Dios. No tenemos el entendimiento entenebrecido, no lo tenemos, tenemos la mente de Cristo. Si quisiéramos hacer uso de ello, lo podríamos hacer. ¿Qué hay del razonamiento, del sentimiento y del pensamiento? ¿Qué hay? ¿A dónde nos lleva? Como hombre estoy hablando. ¿A dónde nos lleva? ¿Qué hay de bueno en él? ¿Cuántas veces hemos hablado de esto? Este es el tiempo de ayudarnos, de estimularnos a las buenas obras, de fortalecernos los unos a los otros. Ya pasó. Ya está. ¿Ven? Ahora empecemos a recordar todas las cosas y vamos a ver. Vamos a ver. ¿Quién nos quitó algo? ¿Qué perdimos? No perdimos ni siquiera la sensibilidad como lo perdieron los gentiles. Nada perdimos, nada. En Cristo nadie pierde nada. A Cristo no se le pierde nada. Nada. ¿Me escucha? No se le pierde nada. A ver si perdió algo, a ver, búsquelo. Ya dijimos los otros días eso. ¿Se le perdió algo? Búsquelo. A ver, si se le perdió, dígame, me falta tal cosa, entonces le vamos a buscar. Estoy hablando en cuanto a lo que es de Cristo. De Cristo no se sale por pedacito nada. O todo o nada. Si está, está todo. Si se va, no deja nada, ¿eh? Amén. Ahora miramos. Mirémonos. Cuántas cosas, ¿verdad? Cuántas cosas que no sabíamos que antes no habíamos experimentado. Cuántas cosas. Ahora, qué rápido el hombre viejo, me voy. Claro, a él le molesta. ¿Cómo van a alcanzar la sensibilidad en cuanto a lo que produce lo malo cuando él está plagado de ello? No le conviene. Esto no es para vos, no servís, vámonos. Y usted se habrá preguntado, porque seguro que todos se preguntaron lo que dijeron esto, ¿a dónde voy? ¿Nos venimos a la congregación, dejamos de sentir lo que estamos sintiendo? No, seguimos sintiendo igual. ¿O no? ¿Cuántos se quedaron en sus casas y sintieron lo mismo? Entonces, ¿para qué quedarse? No va a dejar de sentir lo que Dios quiere que sienta. Alégrese. No sabe cómo va a venir el mundo más adelante y no sabe cómo van a venir. ¿Quién le va a enseñar? ¿Quién los va a cuidar? Gloria a su nombre. No sabe a lo que va a llevar, sino cómo se va a desarrollar el amor del Señor y va a ser como Él es si nosotros no alcanzamos su sensibilidad. No vamos a poder hacerlo, hermano. Vamos a poner cosas nuestras antes que lo que
que lo de los demás. Cuando podemos ayudar, vamos a mirar primero por nosotros mismos, en todo, en cuanto a la ropa, en cuanto a todo. Vamos a querer tener más, y no va a importar si hay otros que no tengan nada. Si vamos a alcanzar lo del Señor, vamos a ser como Él. Es un privilegio que tenemos, un gran privilegio. No sé cómo expresarlo o explicarlo. Ahora, no nos damos cuenta todavía. Por eso que la gloria que nos espera es grande. Por eso dice Pablo que cuando Cristo vuestra vida se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Nosotros no sabemos lo que eso es. No sabemos, no tenemos ni idea de lo que es. Cuando ya seamos manifestados con Él, lo vamos a saber, ¿sí? Pero sabemos que va a pasar. No sabemos cómo va a ser, pero va a suceder y va a ser tan tremendo que nunca más vamos a querer irnos, ¿sí? Ya tenemos que combatir esto, hermanos, ¿sí? Vamos a combatir esto. Vamos a ayudar unos a los otros a combatirlo. No hay una sola cosa que no haya sucedido que Dios no lo haya permitido. Ni una sola. Ay de aquellos que teniendo la oportunidad de ayudar, no lo hicieron. Ay de ellos. Hermanos amados, quiero decirle algo. Que cada día que pasa más les amo. Y por la gracia y la misericordia del Señor, yo sé a dónde nos lleva. No estoy ciego en cuanto a lo que Dios quiere hacer con nosotros, por eso siempre le hablo de cosas que van a hacer. Yo desde que el Señor me hizo entender aquella vez y que a raíz de eso surgió esa prédica Getsemaní, yo sé que yo pasé para el otro lugar y desde entonces siempre hablé de cosas que Dios iba a hacer y siempre Dios me comunicó lo que iba a ir haciendo. Estamos hablando de cosas, lo que pasa es que van sucediendo y los hermanos en vez de ver como algo que nos va llevando, entran a mirar sus defectos. ¿Por qué mirar sus defectos? ¿Por qué mirar lo malo que hay en el hombre cuando tiene todo lo bueno de Cristo dentro de usted? ¿Por qué? Ya no tiene que mirar más. Si mira todo lo malo que está en el hombre, no va a poder dar un paso adelante. No va a poder un paso adelante. Vamos adelante con el Señor. Termino. Venía un 100 pies hacia la dirección de donde sale el sol y desde el sol hacia el otro lado iba un sapo. Se encontró con el 100 pies en el camino y el sapo le dijo, cuando empiezas a caminar, ¿cuál pie mueve primero? Entonces el 100 pies quiso y no podía ver. Claro. ¿Cuál movía? Intentó varias veces y no pudo. Hasta que al final levantó la cabeza, miró hacia el sol y arrancó como lo hacía siempre. Y se fue. El sapo lo quedó mirando. ¿Vio? ¿Para qué entrar a mirar? Porque fueron y qué hicieron cuando sabemos que todo es malo. ¿Por qué no hacemos todo lo que el Señor dice y miramos lo que tenemos de Él? ¿Ah? ¿Por qué? ¿No sabía? Dios sí sabía, todo lo sabía. Pero miremos lo que podemos alcanzar y lograr. Nada nos hace pasar al Señor que no sea nuestro beneficio y que a través de nosotros después va a resultar en beneficio para otros. ¿Amén? Entonces, ¿servimos o no servimos? Mire que fue un desafío, ¿eh? Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Despojado del viejo hombre que está viciado con sus hechos. Despojado, es decir, no hagamos caso a él. Vienen los pensamientos, van a venir. Ideas de él van a venir. Aún lo va a impulsar a que lo haga. Pero hay una facultad que tenemos nosotros para no obedecerle. Pero no piense por lo que pensó, solamente no le obedezca.
Cada vez va a ser peor. Tiene que descubrir también lo que hay en ese hombre viejo. Tiene que descubrir la maldad que tiene. ¿No ve lo que pasa afuera? Eso mismo está dentro de nosotros también. Estoy hablando del hombre viejo. Pero Dios lo dio como que murió. Para Él murió y nos dio un nuevo nacimiento en Cristo. ¿Para qué miremos lo que Dios dice que murió? Miremos lo que Él ha hecho con nosotros. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que por Cristo Jesús está en ti, dijo Pablo a Filemón. Todo el bien que por Cristo está en nosotros. Vamos a buscarlo, ¿sí? El pensamiento del hombre viejo no lo puede evitar, está ahí, pero no le hagamos caso. ¿Para qué obedecerle afuera? Vámonos, vamos con lo que Dios nos da, ¿sí? Vamos con lo que somos. ¿Amén? No nos pasó ninguna cosa extraña. No se perdió ninguno. De lo que me diste, no se perdió ninguno, solamente el hijo de perdición. El hijo de perdición. Aleluya. Bendito su nombre. ¿Quién le dio el espíritu a Caín? Volverá el polvo al polvo y el espíritu al que lo dio, dice. Hola. ¿Y de nosotros? No dice que va a volver nada. Dice que somos uno en Cristo y que Cristo es de Dios. Lo que tienen oído para ir, oiga, el que pueda entender, que entienda. Uno en Cristo y Cristo uno con Dios. No tiene que volver a ningún lado nada. Somos y somos y somos. Y nada más. Amén. ¿Nos alegramos? No nos vamos a ningún lado. Nos vamos a servir al Señor. ¿Vamos a aprender a obedecer al Señor? No. Vamos a obedecerle al Señor. ¡Aleluya! Entonces gocémonos. Alegrémonos. ¿Qué nos quitaron? ¿Qué se perdió? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que no tenemos? ¡Aleluya! ¿Qué es lo que no tenemos? ¿Qué es lo que no tenemos? Te alabamos, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Gracias por tu palabra, gracias por hablarnos así, gracias por confirmarnos, gracias por afirmarnos así. Gocémonos, alégrense, abrácense los hermanos, gócense, nadie nos puede mover, nadie nos puede mover. Alégrense, abrácense, somos todos de Cristo, hermano. Aleluya. Somos de Cristo, somos de Cristo, somos de Cristo. Alegrémonos.